Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con el show que está armando doña Victoria Eugenia Ávila de Géneco, alias Vickycita, con la visita de Petro a Ecuador. Es que Vicky no se halla, Vicky no sabe cómo llamar la atención, Vicky no sabe cómo coger cámara y salir en todo lado diciendo que tiene que acabar con Petro y que ya la soluciona a Colombia y que ya va a salvar a este país del comunismo y del castrochavismo. Pues resulta que Petro estuvo por allá en Ecuador en la posesión del señor Noboa, y acá los medios de comunicación hicieron tremendo show por una visita que hizo Petro a Manta, diciendo que Petro se había reunido con el narcotraficante Fito, que Fito había hecho una carta y que de ahí surgía la teoría del atentado a Miguel Uribe Turbay. Entonces Vicky Dávila, pegada de las noticias que salieron de Ecuador, de los medios de ultraderecha pertenecientes a la agenda gobiernista del señor Noboa, empezó a exigir con toda la bodega que la respalda, que son influenciadores de ultraderecha, gente que hace contenido de ultraderecha, medios de comunicación de megaempresarios y de banqueros, a decir que Petro tenía responsabilidad en lo sucedido y que Petro le tenía que dar una explicación al país. Pero entonces uno empieza a pensar, ¿de dónde viene la información esa de que Petro se reunió con un narcotraficante de Ecuador y que además de todo el presidente viajó hasta Ecuador para reunirse con un narcotraficante? Háganme pues el hijo a favor, tendría que ser muy burro pues, y tendría que ser muy bruto para ir hasta allá y además de todo en una posesión presidencial y con los recursos del gobierno, o sea, con el presupuesto público, a reunirse con el señor. Pues Vicky Dávila se pega de la información que viene del señor ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, que en efecto sí se reunió con alias Fito, o sea, que pareciese una falsa narrativa para inculpar a Petro y decir que Petro está directamente relacionado con el señor narco, que además de todo posiblemente, supuestamente, lo que dice Vicky Dávila y lo que dicen los medios ecuatorianos de ultraderecha tiene que ver con el presunto atentado al señor Miguel Uribe Turbay. Y por ahí salió Ari Zabaleta y por ahí salieron los divinamente caray gente de bien a exigirle a Petro explicaciones. Pero como siempre, el medio que está en favor de la paracamenta colombiana, de la ultraderecha colombiana, de alias Fico Gutiérrez, del señor Álvaro Uribe Vélez y de la gente de bien también que quiere gobernar, el colombiano salió a decir que todo estaba muy raro y que Petro tenía que dar explicaciones de en dónde se quedó, de por qué estuvo en Manta y si en efecto se reunió con alias Fito, que porque alias Fito mandó una carta diciendo que sí, que Petro estaba allá. Pues resulta que Petro sí termina peinando al colombiano y dice que estuvo en Manta escribiendo un libro que va a publicar, que tiene que ver sobre teoría económica, que si en efecto el presidente no puede salir a comer, no puede salir a cagar, no puede salir a hacer nada, que si el presidente no se puede mover, que si se puede mover, que para dónde tiene que ir. Lo acusó además de todo al periodismo colombiano de persecución, porque esto no se ha visto con ningún otro presidente en la historia política de Colombia. O sea que al final Petro termina peinando al colombiano, termina peinando a Vicky Dávila, y Vicky Dávila nuevamente hace el ridículo monumental porque la señora no tiene pruebas de lo que dice. La señora abre ese guarguero, abre ese gaznate, abre ajeta y no tiene cómo sustentar lo que dice, y entonces al final lo de Vicky Dávila termina en puro humo y en pura mal. Es porque a la señora lo que le gusta es hacer show mediático, y todo porque Vicky Dávila sale en los audios del señor Leiva. Ya lo habíamos hablado acá, pero entonces Vicky solucionó todo llamando a Leiva y diciéndole a Leiva que él contestara que ella no tenía nada que ver. Y al final lo que termina Vicky Dávila diciendo es que todo es un plan para acabar con ella, para acabar con su vida, porque ella va a ganar en primera vuelta en mayo del 2026 y va a salvar al país. Lo que uno pregunta es, Vicky, ¿de qué hijo vas a salvar al país si el dólar bajó, si la economía está estable, si la inflación bajó, si las cifras del desempleo bajaron, si ya se entregaron hectáreas de tierra, si se están sancionando a las empresas que están metiéndose directamente en los bolsillos de los clientes, si además de todo este país, a pesar de las catástrofes que vaticinaban los grandes
economistas y analistas políticos de los Andes, lo que ustedes decían que esto iba a convertir en Venezuela no ocurrió. Así que qué hijo de p*** lo que va a salvar Vicky Dávila, háganme pues el doble hijo de a favor. Con la renuncia de Laura Sarabia ya salieron todos los medios de comunicación a decir, se fue la única persona sensata que quedaba en el gobierno. Con la salida de Sarabia, ¿quién van a nombrar ahí? A Levi Rincón, a Camino, a quienes que van a nombrar. Se está desmoronando todo, se está acabando el gobierno de Petro. Y uno diría, hermano, pero cuando están ejerciendo el cargo, entonces sí son malos. Cuando están trabajando en el gobierno de Petro, entonces sí son vilipendiados y maltratados y malpagados. Pero una vez renuncian, entonces sí, se fue una persona proba, una persona capaz, una persona con todas las herramientas para que el país no se caiga porque Petro es un incompetente. Hay que recordar que la misma Vicky Dávila y los mismos medios de comunicación que hoy dicen que la salida de Laura Sarabia es lamentable, entonces estaban diciendo hace años que Laura Sarabia y las maletas, que Laura Sarabia y la señora empleada del servicio, que Laura Sarabia y el movimiento que tiene con Gustavo Petro para facilitarle el hecho de que Gustavo Petro presuntamente consuma drogas en las salidas que tiene el presidente a todo lado. Mejor dicho, que Laura Sarabia es la culpable de que este gobierno esté así. Y la misma dosis la aplican con Armando Benedetti, ahora que es ministro del Interior y está logrando absolutamente las reformas que se necesitan. Puso al país en vilo con la consulta popular, o sea, la ultraderecha asustada, y además de todo con la reforma pensional que se acaba de lograr y con el rescate de los secuestrados. Pero hay que decir que los medios de comunicación se acomodan muy bien al papel de que todo se está cayendo, de que todo es una catástrofe y de que cada ministro que sale es un paso al costado negativo para este gobierno que se está desplomando. Y vuelve uno a las cifras, desplomando de qué, hijo de p***. Si es que ustedes decían una cosa y eso no ocurrió, entonces ahora sí toca nombrar todo lo que ustedes digan en la verdad y nada más que la verdad. Atacan al presidente, calumnian a sus ministros, calumnian al gabinete, calumnian a los senadores, calumnian a la gente que logra las reformas, pero una vez esa gente sale y ya no está en este gobierno, eran los mejores que podían estar acá. No sean mentirosos y ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir metiendo cuentos que ya la gente ni les cree? El rating de RCN va por abajo, el rating de Caracol también va por abajo, porque es que la gente ya no se quiere informar con ustedes, ni con la W, ni con Blue Radio, ni con la FM, ni con RCN, ni con Caracol, ni con los periodistas que ahora son youtubers. Ustedes lo que son es una catramandada de mentirosos y que se han ganado el prestigio o el desprestigio mejor que tienen. Ahora resulta que Laura Sarabia era una heroína, pero hace 2 años decían que sí, que la más corrupta de todas, que la corrupción al fin que les gusta o no les gusta, o al fin que es lo que va a pasar. Por otro lado, pues la salida de Laura Sarabia creo que es pedida directamente por el presidente, así ella haya mandado una carta de renuncia, porque el presidente entendió que ya no le hacía bien al proyecto y que no estaba bien tenerla ahí para que dejen el bochinche partidario. El dólar se sostuvo por debajo de los 4.000 pesos y uno diría, pero ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde está Pacho Santos? ¿Dónde estás, Pachito? ¿Qué decía? Apenas gane Petro, va a haber fuga de capitales. El dólar va a estar rápidamente entre 5.000 y 7.000 pesos. La inflación va a subir a un 20-25% y va a haber una guerra civil como nunca antes se había visto en Colombia. Es que yo no le veo por dónde. Petro se va a aliar con Cuba, con Rusia, con Venezuela y con Nicaragua. Petro se va a aliar con la izquierda argentina y con Evo y va a acabar con este país. Y va a haber desempleo y la economía se va a ir por el suelo. Y ay, Pacho Santos, que no sirvió ni como vicepresidente, ni como embajador, ni como director de la FM, ni como absolutamente un en donde lo han puesto, porque qué señor inútil, qué señor si no sirve para ni. Entonces ahora sí no sale a decir nada, ahora sí no sale a abrir el guarguero ni el gaznate, después de que en todos los medios de comunicación decían, ay no, Pacho Santos, referente económico y político y sociológico e histórico de este país.
Pacho Santos, por favor, ven a salvarnos. Ahora Pacho Santos se la pasa haciendo marchas a las que no va nadie. Ahora Pacho Santos se cree líder de la oposición, pero ahora el mismísimo Pacho Santos también tiene que mantener con esa jeta cerrada, porque nuevamente el gobierno le cayó esa boca. Nuevamente el gobierno con guante blanco y le dijo: usted no sabe de nada, usted toda la vida ha sido un parásito, viviendo de la teta pública y viviendo de los colombianos y al mismo tiempo recibiendo mega pensión. Por eso es que está en contra de la reforma pensional y está en contra de la reforma a la salud, porque adivinen qué, es que el señor recibe mega pensión y sus hermanos, o sea, la familia Santos, divinamente, caray, gente de bien, se ha beneficiado de la corrupción de la GPS. O si no, pregúntele a Rafael Santos. Y por eso es que su primo, el señor Juan Manuel Santos, presuntamente estaba con Leiva conestando un golpe de estado en el 94. Y por eso es que su primo Juan Manuel Santos quiere hablar con Uribe, que es el patrón directo de Pacho Santos. Pero vámonos más lejos, Pachito. Usted, señor, se reunía con Mancuso lo dijo presuntamente para financiar bloques paramilitares. Entonces, ¿de qué habla este pedazo de que se cree aquí pues una eminencia y el dueño del país y la persona capaz de salvar a los colombianos? Pero nuevamente pregunto, ¿salvar de qué, hijo? Si es que el gobierno ha funcionado, se estabilizó el precio de los combustibles, del que usted nunca dijo nada, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de la que usted nunca dijo nada, y de toda la plata que se robaron en el gobierno de Duque, de Santos y de Uribe, de la que usted tampoco dijo nada. Hablemos entonces ahora, en el siguiente bloque, de las empresas que el señor Álvaro Uribe Vélez privatizó y quebró en este país, mientras ustedes mantienen el discurso de que Petro está expropiando y está acabando con todos los inversionistas, la economía y los empresarios de este país. Habladores de mondá, habladores de mierda y huepuda. Después del show que armaron con Postobón, que Petro se fue encima de los Ardilalula y que Petro va a acabar con el pega y con el empleo y con de todo, ahora están haciendo show porque la SIC sancionó a Movistar con más de 3.000 millones por usar el bono de fidelización siempre conectado para frenar la portabilidad numérica. Creaba, escúchese bien, una deuda ficticia de 1.500 millones y así impedía que usuarios cambiaran de operador. Es que gente divinamente, caray, gente de bien, caray, hay que dejar progresar al empresario, caray. Y entonces salieron en RCN, en Caracol, salieron los de ultraderecha a decir: Petro quiere quebrar también a Movistar, una multinacional. Petro quiere acabar con todo en este país, quiere estatizar y quiere hacer de todo. Entonces uno recuerda por allá los gobiernos de Alvarín Pingüín, que está a punto de irse a la cárcel este viejo. Ojalá se vaya ya mismo. Y entonces vamos a traerles unas cositas, unos pequeños datos que yo creo que les van a servir a ustedes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de 2002 a 2010 se implementaron políticas que fomentaron tanto la privatización de empresas públicas como el fortalecimiento de la participación del sector privado en la economía colombiana. O sea, neoliberalismo puro y duro que enriqueció, adivinen a quién, a los más ricos, a Sarmiento Angulo, Ardilalule, a sus propios hijos, la familia Uribe Moreno, distinguidísimos, caray. Uribe apostó por la privatización de varias empresas públicas, como por lo menos Bancafé. En 2006 se vendió el 99,9% de sus acciones por 2.2 billones de pesos a la vivienda. Hay que decir también que Telecom fue una de las víctimas de Álvaro Uribe Vélez. El 51% de las acciones de esta empresa de telecomunicaciones fue vendido en 2006 por 875.000 millones de pesos. La privatización de Telecom se enmarcó en un proceso de reestructuración del Estado.